Ok. Buenas tardes a todos. Soy Ávila Arellano Diego de Jesús, estudiante del tercer año de la licenciatura de médico cirujano impartida por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bueno, el tema del que les voy a platicar esta tarde es complejos antígeno-anticuerpo, inmunoglobulinas, referente a la materia de inmunología impartida por el doctor Jesús Gil Gómez, catedrático de nuestra universidad. Bueno, primeramente pues tendremos que un pequeño resumen como tal de lo que son anticuerpos e inmunoglobulinas. Bueno, las inmunoglobulinas son proteínas con una estructura globular sintetizadas por el sistema inmune, que principalmente o ya específicamente de los linfocitos B y las células plasmáticas que son derivadas de ellos. Bueno, estas inmunoglobulinas van a estar presentes en sangre, plasma y en otros fluidos biológicos, tales como la saliva, las lágrimas, la secreción mucosa intestinal, el líquido sinovial o el líquido intersticial. En el plasma se detectan dentro de la fracción de las gamma globulinas. Estas son capaces de reconocer a otras moléculas, conocidas como antígenos, de manera muy específica y son capaces de formar complejos estables con estos antígenos, llamados inmunocomplejos. Bueno, su aparición en el plasma forma parte de una respuesta inmunológica adaptativa y esto se puede conocer como una respuesta humoral específica. Los anticuerpos tienen una vida media del organismo relativamente larga, desde varias semanas, y constituyen una defensa muy eficaz contra los agentes patógenos. En la imagen pues podemos ver la estructura básica de las inmunoglobulinas, que va a estar principalmente compuesta por dos cadenas pesadas que van a ser idénticas entre sí y dos cadenas ligeras de igual manera idénticas entre sí, pesando alrededor de 50 kilodaltons las pesadas y 25 kilodaltons las ligeras. Esto nos da un peso total de aproximadamente 150 kilodaltons. Bueno, también vamos a ver que estas cadenas están unidas por uno o varios enlaces de sulfuro. Bueno, la estructura más compleja la veremos más adelante. Entonces, para definir anticuerpo, pues el anticuerpo lo conocemos como proteínas circulantes que producen los vertebrados en respuesta a la exposición a estructuras extrañas, conocidas como antígenos. Estos anticuerpos tienen tres características principales. Una es la diversidad, la especificidad y también funcionan como mediadores. Dentro de la especificidad, pues vamos a ver que tienen capacidad para reconocer moléculas muy extrañas. La diversidad nos quiere decir que tienen una capacidad para reconocer un gran número de moléculas extrañas y bueno, también son mediadores de la respuesta inmunitaria humoral. Bueno, como dato curioso podemos encontrar que estas proteínas se descubrieron como moléculas séricas que proporcionaban protección contra la toxina difterica. Por lo tanto, en sus inicios, cuando se descubrieron, se les llamó antitoxinas. Después, cuando se vio que podían generarse proteínas similares contra otras sustancias de toxinas microbianas, estas proteínas recibieron ahora sí su nombre general de anticuerpos. Las sustancias que generan o son reconocidas por anticuerpos se llaman entonces antígenos. O sea, el antígeno entonces va a ser aquella sustancia que va a reconocer al anticuerpo y que lo va a activar. Bueno, entonces tenemos que los anticuerpos, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y los receptores del linfocito T para el antígeno son las tres clases de moléculas que utiliza el sistema inmune adaptativo para unirse principalmente a los antígenos. Bueno, de estos tres, pues del anticuerpo tenemos características más específicas. Bueno, los anticuerpos fueron los primeros en ser descubiertos. Estos reconocen un espectro más amplio de estructuras antigénicas y tienen una mayor capacidad para discriminar entre los diferentes antígenos y se unen a los antígenos con mayor fuerza. Bueno, los anticuerpos, como ya lo comentaba antes, son solo sintetizados por células de la estirpe de los linfocitos B y estos existen en dos formas. Los anticuerpos unidos a la membrana en la superficie de los linfocitos B, que actúan como receptores para el antígeno, y los anticuerpos secretados, los cuales van a neutralizar
a impedir la entrada y a impedir la propagación de los microorganismos que eliminan a los microbios. Bueno, y estos eliminan a los microbios. Bueno, los linfocitos B activados pues se van a diferenciar o van a progresar en células plasmáticas, que estas células plasmáticas realmente son las que se van a encargar de secretar los anticuerpos y de la misma, bueno, anticuerpos de la misma especificidad que el receptor para el antígeno. Bueno, en la fase efectora de la inmunidad humoral, estos anticuerpos secretados se unen a los antígenos y desencadenan varios mecanismos efectores que eliminan a los antígenos. La eliminación del antígeno pues va a requerir a menudo la interacción del anticuerpo con otros componentes del sistema inmune, ya sean moléculas del tipo de proteínas del complemento, células o células como los fagocitos y los eosinófilos. Las funciones efectoras mediadas por los anticuerpos. Las principales funciones de los anticuerpos van a ser la neutralización de microbios o sus productos microbianos tóxicos, la activación del sistema de complemento, la opsonización de microorganismos patógenos para potenciar su fagocitosis, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la activación del mastocito por anticuerpos para expulsar parásitos helmintos. Cuando la sangre o el plasma forma un coágulo, los anticuerpos permanecen en el líquido residual. Este líquido se va a conocer como suero. Este carece de factores de coagulación, pero contiene en cambio todas las proteínas del plasma sanguíneo. Bueno, cualquier muestra de suero que contenga moléculas de anticuerpo detectables que se unan a un antígeno particular recibe el nombre de antisuero. Y a la serología la vamos a definir como el estudio de los anticuerpos y de sus reacciones con los antígenos. Por ejemplo, en un ser humano adulto sano de aproximadamente 70 kilogramos, este va a producir de 2 a 3 gramos de anticuerpos al día. Y casi 2/3 de estos anticuerpos son inmunoglobulina A, que producen los linfocitos B activados y las células plasmáticas en las paredes de los aparatos digestivo y respiratorio. Cabe recordar que a la inmunoglobulina A se les reconoce como la inmunoglobulina de las mucosas o el anticuerpo de las mucosas porque está principalmente en las secreciones. Bueno, la mayor cantidad de inmunoglobulina A producida refleja la mayor área superficial de estos órganos, o sea que se encuentra en todos los órganos que están cubiertos por mucosas. Bueno, en la imagen pues podemos observar la estructura principal de las inmunoglobulinas, compuesta pues por 4 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, así como una zona o un área bisagra que les da cierta flexibilidad y movilidad a la molécula. También vemos su interacción con la papaína, que es una enzima que puede cortar estos enlaces de las regiones en bisagra y puede dividir a la inmunoglobulina en 2 partes, que sería una región FAB, que es la región que se une al antígeno, y una región FC, que es una región cristalizable, y que, esta región o esta porción es la que normalmente toman para realizar las vacunas. Ahora vamos a ver lo que es la estructura de un anticuerpo. Los primeros estudios se apoyaron en anticuerpos purificados de la sangre en sujetos inmunizados con varios antígenos. En su momento, pues no fue posible definir la estructura del anticuerpo de una forma precisa, porque el suero contiene una mezcla de diferentes anticuerpos producidos por muchos linfocitos B, que se producen cada uno a diferentes porciones, llamados epitopos, y de un antígeno, también llamado anticuerpos policlonales. El reconocimiento de que las células del mieloma múltiple producen inmunoglobulinas monoclonales llevó a la obtención de una técnica sumamente poderosa para producir anticuerpos monoclonales. Este fue uno de los principales avances en nuestro conocimiento sobre el sistema inmunitario adaptativo. Vamos a agregar que ¿sabías que el descubrimiento de que los pacientes con mieloma múltiple, que es un tumor monoclonal de células plasmáticas productoras de anticuerpos, tenían a menudo grandes cantidades de moléculas de anticuerpo en la sangre y la orina con una composición bioquímica idéntica, permitió obtener anticuerpos cuyas estructuras pudieran aclararse? Aquí tenemos otra imagen de la
estructura como tal de las inmunoglobulinas. Principalmente en la imagen proyectamos lo que es la inmunoglobulina G secretada y la inmunoglobulina M de la membrana. Como ya lo habíamos comentado, pues todas las inmunoglobulinas van a estar compuestas por 4 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. También van a tener una región en bisagra, que esta región le permite la flexibilidad, la movilidad y la apertura, de esta forma, a la inmunoglobulina. Vamos a tener que, dependiendo del tipo de inmunoglobulina, esta región en bisagra se va a encontrar o más abierta o más cerrada, haciendo un poquito más rígidas o menos movibles a las inmunoglobulinas. Como lo podemos ver en la imagen, la inmunoglobulina M tiene una región en bisagra un poco más cerrada, por lo cual esta inmunoglobulina es un poco más, menos flexible, ¿sí? Entonces, también, bueno, podemos observar las regiones FAB. Como ya lo habíamos comentado, la región FAB es la región que se une al antígeno. Estas regiones siempre unidas por, estas regiones están compuestas por dominios de inmunoglobulina y estos dominios van a estar unidos por enlaces disulfuro. También vemos que la porción FC o la porción cristalizada se va a encontrar en zonas de unión al complemento. Esta es la zona de unión al sistema de complemento. Y también vamos a encontrar que algunas inmunoglobulinas, principalmente la E y la M, tienen un dominio IG extra en las cadenas pesadas. En la siguiente tablita vemos lo que son los isotipos de anticuerpos humanos. Entonces vamos a ver, el isotipo de anticuerpo, por ejemplo, la inmunoglobulina A, tiene 2 subtipos, que es inmunoglobulina A1 y A2 o alfa 1 y alfa 2. Su concentración sérica va a ser de 3.5 miligramos sobre mililitro. Y bueno, va a tener una vida en plasma de aproximadamente de 6 días. Y en su forma secretada, sobre todo su forma secretada va a ser principalmente en dímeros, aunque también puede ser en monómeros o trímeros. Y la función principal va a ser la inmunidad de las mucosas. Se va a encontrar principalmente en todas las áreas mucosas. Hablamos de saliva, hablamos de secreciones nasales, hablamos de tracto gastrointestinal, etc. Bueno, la inmunoglobulina D no tiene, es solo un subtipo o no tiene subtipos. La concentración sérica pues es mínima detectable. La semivida en el suero es de 3 días. La forma en que se secreta principalmente es en monómeros. Y bueno, esta inmunoglobulina, su principal función va a ser un receptor para el antígeno de los linfocitos B virgen. La inmunoglobulina E, al igual que la D, no tiene ningún subtipo. La concentración sérica es de 0.05 miligramos. La semivida en el suero va a ser de 2 días. La forma secretada principalmente es en monómeros. Y bueno, esta inmunoglobulina, su función principal va a ser la defensa contra parásitos helmintos y la hipersensibilidad inmediata. También es conocida como la inmunoglobulina de las alergias. ¿Por qué? Porque al ser hipersensibilidad inmediata, pues es la que reacciona principalmente al estar postrada sobre los mastocitos. Y bueno, hace que el mastocito se reviente y que sus grandes cantidades de histamina se liberen. Bueno, la inmunoglobulina G pues va a tener 4 subtipos, que es inmunoglobulina G1, 2, 3 y 4. La concentración sérica en suero, vamos a ver que es la de mayor concentración de todas las inmunoglobulinas, que llega hasta los 13.5 miligramos. Bueno, el suero, o la semivida en suero, es de 23 días, también así es la que más dura. La forma en la que se secreta principalmente es un monómero. Y bueno, las funciones principales pues van a ser opsonización, activación del sistema de complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, inmunidad neonatal, inhibición por retroalimentación de linfocitos B. Y bueno, la última que vamos a mencionar es la inmunoglobulina M. Los subtipos, no tiene más subtipos más que uno. La concentración sérica es de 1.5 miligramos. La semivida en el suero es de 5 días. La forma secretada va a ser un pentámero. Esta forma secretada le va a permitir, o a la inmunoglobulina M le gustan más aquellos antígenos que tengan diferentes sitios de unión, como los virus, por ejemplo. Y bueno, va a ser un receptor para el antígeno del linfocito B virgen en su forma monomérica y también va a funcionar para la activación del sistema de complemento.
También cabe mencionar que dentro de la inmunidad neonatal podemos encontrar dos tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G, que es la que se transfiere de la madre al hijo a partir de la placenta, y la inmunoglobulina A, que ya que es la que se encuentra dentro de todas las secreciones, también se encuentra dentro del calostro o la leche materna. Entonces, el niño nace con inmunoglobulina G, pero a la vez adquiere la inmunoglobulina A través del amamantamiento. Bueno, entonces, en la siguiente imagen, pues vemos ejemplos de las proteínas de la superfamilia de inmunoglobulinas en el sistema inmunitario. Pues en la primera parte tenemos a la inmunoglobulina G, en la segunda tenemos al receptor del linfocito T, el TCR, en la tercera tenemos al receptor de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad, en la cuarta imagen tenemos al correceptor CD4 de los linfocitos T, y en la siguiente tenemos a un CD28 que es un receptor coestimulador de los linfocitos T, y por último tenemos a la molécula de adhesión CAM1. Hablando de las características generales de la estructura del anticuerpo, las proteínas plasmáticas o séricas separan físicamente la solubilidad en albúminas y globulinas y pueden separarse de forma más precisa por su migración en un campo eléctrico, un proceso llamado electrofloresis. Bueno, la mayoría de los anticuerpos se encuentran en el tercer grupo de migración más rápida y de las globulinas, y estos también se llaman globulinas gamma. Otro nombre frecuente del anticuerpo es el de inmunoglobulina, ya que se refiere a la porción que confiere inmunidad a la fracción de las globulinas gamma. Todas las moléculas de un anticuerpo comparten las mismas características estructurales básicas, pero muestran cierta variabilidad acentuada en las regiones en las que se unen a los antígenos. Esta variabilidad de las regiones en las que ellos se unen al antígeno es la responsable de la capacidad de diferentes anticuerpos de unirse a un cuerpo enorme de antígenos con una estructura diversa. En todos los sujetos pues hay millones de clones diferentes del linfocito B, cada uno productor de moléculas o de un anticuerpo para la misma zona de unión al antígeno, y que se diferencia de esta en la zona de los anticuerpos producidos por otros clones. Una molécula de anticuerpo pues va a tener una estructura nuclear simétrica compuesta de dos cadenas ligeras idénticas y dos cadenas pesadas idénticas, como lo comentábamos anteriormente. Las dos cadenas ligeras y las dos cadenas pesadas contienen una serie de unidades repetidas y homólogas. Cada una va a tener alrededor de 110 aminoácidos de longitud, y estas se van a plegar independientemente en una estructura globular llamada o del dominio de las inmunoglobulinas. Un dominio de inmunoglobulina contiene dos capas de láminas plegadas en forma beta. Cada una está compuesta por 3 a 5 hélices de cadenas polipeptídicas que son antiparalelas. Las dos capas se mantienen unidas mediante enlaces disulfuro, y las hélices adyacentes de cada lámina beta se conectan mediante asas cortas. Algunos de estos aminoácidos son los más variables y críticos para el reconocimiento de este antígeno. Bueno, y aquí vamos a ver, en la imagen podemos ver la flexibilidad de las moléculas de un anticuerpo. En la parte A vamos a ver cómo una molécula de inmunoglobulina va a estar unida con dos determinantes muy separados en una misma superficie celular. Y en la imagen B podemos ver el mismo anticuerpo unido con dos determinantes que están más próximos. Y esta flexibilidad se debe sobre todo a que las regiones en bisagra que están localizadas en los dominios CH1 y CH2 permiten que los movimientos independientes de las zonas de unión al antígeno, y bueno, estas zonas de unión al antígeno respecto al resto de la molécula. En la imagen siguiente podemos observar que son las formas membranarias y secretadas de las cadenas pesadas de inmunoglobulina. Entonces, las formas membranarias de las cadenas pesadas van a estar compuestas por aminoácidos hidrófobos que contienen regiones transmembrana significativamente compuestas de aminoácidos hidrófobos
y dominios citoplasmáticos que difieren significativamente entre los diferentes isotipos. Entonces, la posición citoplasmática de la forma membranaria de la cadena contiene solo 3 aminoácidos, mientras que la región citoplasmática de las cadenas pesadas de la inmunoglobulina G, cadenas pesadas gamma, contienen de 20 a 30 aminoácidos. Continuando con el tema, vamos a hablar de lo que son anticuerpos monoclonales. Bueno, un tumor de células plasmáticas, llamado mieloma o plasmocitoma, como la mayoría de los tumores de origen celular, va a ser monoclonal y por lo tanto produce anticuerpos que van a tener una sola especificidad. En la mayoría de estos casos se desconoce la especificidad del anticuerpo tumoral. Las células fusionadas resultantes carecen de sistemas que carecen, se llaman hibridomas. Cada hibridoma produce solo una inmunoglobulina derivada de un linfocito B y de un animal inmunizado. Bueno, aquí vemos en la imagen cómo se forman o cómo se crean los anticuerpos monoclonales. Entonces tenemos células esplénicas aisladas de un ratón inmunizado con un antígeno X. Vemos en la imagen el antígeno X. Entonces, esta mezcla de células esplénicas van a estar incluidas con células productoras del anticuerpo X. Y estas mismas células se van a mezclar con células de la línea mieloma, que son incapaces de crecer en un medio de selección. Estos no van a producir anticuerpos. La mezcla de las células fusionadas y sin fusionar nos va a llevar a una selección in vitro del medio HAT. Bueno, estas células solo crecen en las células fusionadas llamadas hibridomas. Entonces, los clones aislados derivados de estas células únicas son a lo que vamos a denominar como anticuerpos monoclonales. Los hibridomas van a ser productores de anticuerpos monoclonales anti-X. Dentro de los anticuerpos monoclonales se va a estudiar la unión al antígeno de interés de los cuerpos secretados por muchos clones de hibridomas y se selecciona y expande el clon con especificidad deseada. Los productos de estos clones individuales son anticuerpos monoclonales, cada uno específico frente a un solo epítopo del antígeno usado para inmunizar al animal y para identificar los clones inmortalizados secretores de estos anticuerpos. Bueno, las principales aplicaciones de los anticuerpos monoclonales van a ser la identificación de los marcadores fenotípicos de los tipos celulares particulares. También nos van a funcionar como un inmunodiagnóstico, ya que nos van a servir para enfermedades infecciosas y sistémicas que apoyan en la detección de antígenos o anticuerpos particulares en la sangre, o la orina o los tejidos, usando anticuerpos monoclonales en este inmunoanálisis. Bueno, también la identificación del tumor. Los anticuerpos monoclonales marcados específicos frente a varias proteínas celulares se usan para determinar el origen tisular de ciertos tumores, teniendo secreciones histológicas de este tumor. Y bueno, también como tratamiento para la identificación de células y moléculas que participan en la patogenia de muchas enfermedades. Los anticuerpos monoclonales, debido a su exquisita especificidad, proporcionan los medios de dirigirse a células y moléculas. El análisis funcional de la superficie celular de las moléculas secretadas, en estas se unen a las moléculas de la superficie celular y estimulan o inhiben funciones celulares particulares. Los anticuerpos monoclonales también se utilizan ampliamente para purificar las poblaciones celulares concretas a partir de mezclas completas con el fin de facilitar el estudio de sus propiedades y sus funciones. De un hibridoma pueden aislarse de los ADN complementarios que codifican las cadenas polipeptídicas de un anticuerpo monoclonal, y estos genes pueden manipularse en el laboratorio. Una de las limitaciones de los anticuerpos monoclonales para el tratamiento es que estos anticuerpos son más fáciles de producir inmunizando ratones, pero los pacientes tratados con anticuerpos murinos pueden producir anticuerpos contra la IgG murina llamados anticuerpos humanos antirratón. Esta organización estructural permite insertar segmentos de ADN que codifican las estructuras de unión al antígeno procedentes de un anticuerpo monoclonal de ratón
en el ADN, que codifica una proteína del mieloma humano y que crea un gen híbrido. Se obtienen usando métodos de exposición en fagos y en ratones con linfocitos B que expresan transgenes de Ig humanos. Los anticuerpos humanizados tienen menos probabilidad de padecer extraños a los seres humanos y de inducir respuestas contra este anticuerpo. Y bueno, en la tabla vemos los principales anticuerpos monoclonales de uso clínico. Vamos a mencionar solamente algunos. Por ejemplo, para las enfermedades inflamatorias tenemos las integrinas alfa 4, que el efecto va a ser un bloqueo de salida de las células inmunitarias del intestino y el sistema nervioso central. Y esta se puede utilizar en el tratamiento de enfermedades como la de Crohn o de la esclerosis múltiple. Por ejemplo, para el cáncer podemos tener el monoclonal CD30, que va a hacer la eliminación de los linfocitos, y esta nos va a funcionar en el tratamiento del linfoma anaplástico de célula grande y linfoma de Hodgkin. También, por ejemplo, el monoclonal EGFR, que va a servir para la inhibición del crecimiento de los tumores epiteliales, que nos va a funcionar para el cáncer colorectal, pulmonar y cáncer de cabeza y cuello. Y el HER2-Neu, que va a ser la inhibición de las señales del EGFF y la eliminación de células tumorales. Este nos va a servir para el tratamiento del cáncer de mama. Síntesis, ensamblaje y expresión de las moléculas de las inmunoglobulinas. Las cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas, como la mayoría de las proteínas secretadas de membrana, se sintetizan en los ribosomas unidos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. La proteína de este retículo endoplasmático, durante este traslado, se glucosilan las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. El plegado adecuado de las cadenas pesadas de inmunoglobulina y su ensamblaje con las cadenas ligeras están regulados por proteínas residentes en el retículo endoplasmático llamadas células chaperonas. Estas proteínas, entre las que se encuentran la calnexina y una molécula llamada BIB, que es una proteína ligadora, se unen a los polipéptidos de inmunoglobulina recién sintetizados y aseguran su retención o envío hacia su degradación. Tras un ensamblaje de moléculas de Ig, se liberan las chaperonas, se reportan a las cisternas del complejo de Golgi, donde se modifican los glucósidos, y a la vez después se van a dirigir a la membrana plasmática en las vesículas. La maduración de los linfocitos B a partir de los progenitores de la médula ósea se acompaña de un cambio específico en la expresión del gen TRAS-Ig, lo que da lugar a la producción de moléculas Ig de diferentes formas. Los linfocitos inmaduros y los maduros producen cadenas ligeras K o X, que se van a asociar a proteínas P para formar moléculas de IgM. Los linfocitos B maduros expresan formas membranarias de IgM e IgD. Estas Ig son receptoras de membrana y sirven de receptores en la superficie celular. Estas van a reconocer antígenos e inician el proceso de activación del linfocito B. El receptor del prelinfocito B y el receptor del linfocito B para el antígeno se asocian de una forma no covalente a otras proteínas integrales de membrana, IgA e IgP, que sirven para producir señales y son esenciales para la expresión en la superficie de IgM o IgD. Cuando los linfocitos B maduros se activan por antígenos y otros estímulos, estas células se van a diferenciar en células secretoras de anticuerpos o células plasmáticas, que en realidad las células plasmáticas son las que secretan las inmunoglobulinas y los anticuerpos. Este proceso también se acompaña de cambios en el patrón de la producción de inmunoglobulinas. Uno de tantos cambios es la mayor producción de la forma secretada de inmunoglobulina respecto a la forma membranaria. Esta alteración se produce en el procesado posterior a la transcripción. El segundo cambio es la expresión de los isotipos de cadena pesada de las inmunoglobulinas diferentes a la IgM o a la IgD, llamado también cambio de isotipo de cadena pesada o cambio de clase.
En la imagen pues podemos encontrar la expresión de la inmunoglobulina durante la maduración del linfocito B. Entonces, vemos un estadio de maduración y un patrón de producción de inmunoglobulinas. Entonces, en la célula troncal vamos a ver que no hay ningún patrón de producción. En el prelinfocito B, la cadena pesada y citoplasmática y el receptor pre-B ya están inducidos. En el linfocito B inmaduro, el patrón de producción va a ser IgM de membrana. En el linfocito B maduro, va a ser IgM e IgD de membrana. En el linfocito B activado, la secreción de inmunoglobulina de baja densidad, también cambio de isotipo de cadena pesada y la maduración de la afinidad. Y por último vamos a ver la célula secretadora de anticuerpos, que dentro de su patrón, bueno, es la secreción elevada de inmunoglobulina y la reducción de la inmunoglobulina de membrana. Entonces, la semivida de los anticuerpos. Bueno, esto es una medida de cuánto tiempo permanecen los anticuerpos en la sangre tras ser secretados por los linfocitos B o por las células plasmáticas, o tras su inyección en el caso de ser un anticuerpo administrado. La semivida pues, es el tiempo medio antes de que el número de moléculas de un anticuerpo se reduzca a la mitad. O sea, no quiere decir que es hasta que el anticuerpo se elimine por completo, sino es el tiempo transcurrido antes de que la población de anticuerpos se reduzca a la mitad. Los diferentes histotipos de anticuerpos tienen semividas muy diferentes en la circulación. Por ejemplo, la IgE tiene una semivida muy corta, que apenas dura 2 días en la circulación, aunque la IgE unida a la célula que se asocia al receptor de inmunoglobulina E de afinidad alta está situado en los mastocitos y tiene una vida o una semivida muy larga. O sea, la IgE en la circulación tiene una semivida muy corta de 2 días, pero la IgE unida a los mastocitos tiene una semivida muy larga. La IgA circulante, como ya lo comentábamos, es la inmunoglobulina de las mucosas y que se encuentra en la mayoría o en todas las secreciones. Tiene una semivida de unos 3 días y la IgM circulante tiene una semivida de unos 4 días. Por el contrario, las moléculas de IgG circulantes tienen una semivida de unos 21 a 28 días. La semivida larga de la IgG se atribuye a su capacidad para unirse a la porción Fc-RN específica del receptor para el Fc neonatal o Fc del recién nacido, que también participa en el transporte de la inmunoglobulina G desde la circulación materna a través de la membrana placentaria, así como la transferencia de IgG materna a través del intestino en los recién nacidos. La porción Fc del recién nacido tiene una estructura que recuerda a la de las moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, y está en la placenta y en el intestino neonatal y transporta moléculas de IgG a través de las células sin dirigirlas a los lisosomas. En los vertebrados adultos se encuentra en la superficie de las células endoteliales, macrófagos y otros tipos celulares que se unen a la IgG interiorizada por micropinocitosis en los endosomas ácidos. Bueno, la porción Fc del recién nacido no dirige a ninguna inmunoglobulina G unida a los lisosomas, sino que recicla la superficie celular y la libera a un pH neutro, devolviendo la IgG a la circulación. Este secuestro intracelular de la IgG, que se aleja de los lisosomas, impide que estos se degraden con la misma velocidad que la mayoría de las demás proteínas séricas. Entonces, aquí vemos una imagen de cómo la porción de Fc del recién nacido contribuye a la semivida larga de las moléculas de IgG. Como ya lo habíamos mencionado, el pH sanguíneo es de 7.4. Entonces, las proteínas plasmáticas, las moléculas de IgG inducidas por micropinocitosis en las células endoteliales se unen a la región Fc. Aquí, en la imagen vemos cómo la IgG se une a la porción Fc del recién nacido en el endosoma. De ahí tiene 2 caminos. Puede ir hacia el lisosoma y a la vez es degradada como otras proteínas degradadas por los lisosomas,
o en el caso de la IgG, bueno, llega al endosoma de reciclaje en la vesícula endocítica y de ahí se forman los complejos de IgG con la porción Fc del recién nacido colocados en el endosoma del reciclaje. Y bueno, de ahí pues, podemos observar en la imagen que el FcRn aleja a las moléculas de IgG de la degradación de los lisosomas y las libera cuando las vesículas se fusionan en la superficie celular, lo que expone los complejos de FcRn IgG a un pH neutro, pH sanguíneo de 7.4, mientras que el pH del endosoma es de menor que 7. La IgG tiene una semivida relativamente corta cuando se une mal al FcRn. Esta semivida larga de la IgG se ha aprovechado para inyectar ciertas proteínas con fines terapéuticos, fusionando la parte de la actividad biológica de la proteína con la porción Fe de la inmunoglobulina G. La porción Fc hace posible la unión de las proteínas al Fc del recién nacido y por tanto de este modo amplía las semividas de las proteínas inyectadas. Otra proteína de fusión con utilidad es la CTLA4IG, que contiene un dominio extracelular del receptor CTLA4, que se une a los coestimuladores B7, fusionando a la porción Fc de la inmunoglobulina G humana. Y bueno, se ha utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide. Y gracias a todos por su atención.